Permítanme hablar un poco de esto en las Escrituras. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no fue la única ocasión que habló de ello. Y el versículo 3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿cómo es ese lugar? Y naturalmente que vamos a ver una parte, no es a fondo porque sería bastante tiempo. De hecho, el puro asunto del cielo requeriría una serie, pero no es la idea entrar de manera exhaustiva en ese asunto, pero sí algunas partes importantes respecto a este hogar celestial. Leímos Juan 14 y cuando la Biblia habla de este lugar, porque la gente pregunta: ¿quién ha ido? ¿Quién ha estado allá para que nos diga? Y quiero invitarle que vea algunos pasajes de la Escritura conmigo. Primero los Corintios capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo, él cuenta una experiencia y dice, primero los Corintios capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Note lo que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Y yo creo que se aclara un poco más en la segunda carta, capítulo 12, segunda a los Corintios capítulo 12, si lo busca conmigo, por favor. Él cuenta una experiencia. Capítulo 12 de segunda a los Corintios, verso 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, probablemente yo pienso en dos opciones. Una, lo que vio no lo podía expresar, no encontraban las palabras suficientes para expresarlas. O la otra, aun cuando encontraron las palabras para expresarlos, él lo vio. ¿Y podría el que no lo vio entenderlo? Así que lo que él dice básicamente es que este hombre, que la mayoría de los comentaristas coinciden en que se refiere a él, dice: conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Es decir, murió y volvió a vivir. Y probablemente, ¿se acuerda? La Biblia habla de una experiencia. Él en Iconio estaba predicando la palabra de Dios y lo apedrearon y lo dejaron tirado pensando que estaba muerto. Y entonces él se levantó y entró en la ciudad poco después, pero probablemente fue en aquella ocasión. Lo cierto es que, como dice aquí, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Esta esperanza del cielo, esta expectativa del cielo, hermano, no es solo del Nuevo Testamento, era incluso desde el Antiguo Testamento. Ahora, iremos un momento más adelante allá, pero le comento algo. Cuando él dice que iba a preparar lugar, como leímos en Juan 14:1, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Había una ceremonia entre los judíos. Esta mañana mencionábamos parte de ello, pero para que se dé cuenta, busque conmigo Mateo capítulo 25. Ahí cuenta una historia de donde se narra esto que estaba en la cultura de los judíos. Cuando un hombre se iba a casar, lo que hacía era ir a la casa de la novia y entonces pedía la mano de ella. No sé si en términos judíos se usaba esa expresión, pedir la mano, pero básicamente la pedía para casarse. Y entonces cuando con la familia se ponían de acuerdo, había una ceremonia que se llama desposorio.
y era como el equivalente, pero no vivían juntos. Le explico. En el nacimiento del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 1 dice, estando desposados, José y María, pero ella encontró que estaba embarazada, pero dice, antes que se juntasen, ¿se acuerda? Así que estaban desposados. De repente uno piensa como lo que aquí le llaman cuando alguien va y pide a la novia y eso y se comprometen formalmente para casarse, pero era más fuerte que eso, porque el lenguaje que se usa en la Biblia dice que, note esto, que cuando José se dio cuenta que su esposa, su mujer, María, estaba embarazada, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué razón? Pues la razón simple, no vivían juntos. Todavía ella era una virgen. Así que no vivían juntos y cuando él se da cuenta que está embarazada, él sabe que el niño no es de él, así que quiere dejarla secretamente porque no quería infamarla, él quería asumir la responsabilidad. Pero el ángel le dijo, no temas recibir ¿a quién? A María, tu mujer. Estaban casados, pero era esa ceremonia llamada desposorio. Ahora, sucedía así, pero todavía no vivían juntos. Lo que se hacía era esto, el varón se iba a un lugar y preparaba dónde iban a vivir. Normalmente era mire, le explico, permítame regresar un poco, hacer una pausa y regresar. En el pueblo de Israel, normalmente las tribus tenían propiedades. Usted se recuerda en el desierto, por ejemplo. Ponían el tabernáculo y las tribus se ponían 3 al frente, 3 al norte, al sur, al este y al oeste, al oriente y al poniente. Y eran 12 tribus. Y cuando llegaron a la tierra prometida, Josué les dio posesiones y eran propiedades grandes para una tribu y se instalaban como familias. Así que cada varón tenía una propiedad grande. Cuando alguien de los hijos se iba a casar, normalmente le cedía una parte de esa propiedad. Era parte de la cultura. No es que iban a vivir en la misma casa, pero era la propiedad del papá y él les daba a los hijos. Así que ellos iban y preparaban un lugar. ¿Ve por qué dice en la casa de mi padre? Tomaban ese mismo lenguaje y ya regresó, llegó a Mateo capítulo 25. Ahí hay parte de esa ceremonia y cuando la casa estaba lista para ser habitada, entonces normalmente venía con sus amigos más cercanos y llegaban por la novia. Por eso dice el pasaje que vamos a leer que se oía un rumor. Aquí viene, ¿quién? El esposo. Salid a recibirle. Y entonces llegaba por la novia, se celebraba la fiesta, una fiesta preciosa, y entonces se llevaba con él a su esposa. Capítulo 25 de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mire esta costumbre. El novio venía con sus amigos, pero también ella estaba esperando junto con ellas, con sus amigas, con estas vírgenes. Versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él, ¿a qué? A las bodas. Guarde eso en su mente, a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que esta era la ceremonia a la que hacía referencia Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo como el novio a la novia para las bodas. Ahora, ¿habla la Biblia de esto? Sí, Apocalipsis capítulo 19, búsquelo conmigo por favor. Apocalipsis capítulo 19.
Porque llegará un tiempo donde la promesa se cumplirá tal como Él lo mencionó. Apocalipsis 19, versículo 6 en adelante. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? ¿Lo quiere leer conmigo? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La esposa se ha preparado. La grande pregunta que uno se hace es: ¿la esposa está preparada? Tendría que estar preparada en todo tiempo. La parábola de las 10 vírgenes dice que 5 cabecearon, se quedaron dormidas y quedaron fuera de las bodas. Y una de las enseñanzas de la parábola es estar siempre preparados, porque se quedaron fuera de la fiesta de las bodas. Ahora, esa es la pregunta: ¿está la esposa preparada? Y mire lo que dice más adelante, versículo 9. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ahí mismo en Apocalipsis, pase conmigo por favor, un poco más adelante. Permítame decirle exactamente qué pasaje. Capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipsis. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, 21:9, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré a quién. La desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y un momento más regresaremos ahí, pero esta es la esposa que se ha preparado. Ahora, busque conmigo por favor, quiero mostrarle algo antes de ver la descripción de esta esposa. Segunda a los Corintios 5:1, búsquelo conmigo por favor. Segunda a los Corintios 5:1. Miren lo que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios, ¿qué? Un edificio. Ahora, cuando habla de este tabernáculo, ¿a qué se refiere? Al cuerpo, a nuestro cuerpo. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa esperanza, le dije, no era solamente de los hombres y mujeres del Nuevo Testamento, eso provenía desde el Antiguo Testamento. Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 11, va a encontrar que todos aquellos grandes hombres de Dios en la historia de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, tenían siempre esta expectativa. Búsquelo conmigo, por favor, quiero que lo lea. Hebreos 11. (11:10). Leo un poquito atrás para entrar en contexto desde el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mira el 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pase al versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Que hay una ciudad en los cielos, hermano? Eso es cierto. Jesús lo prometió y las escrituras lo confirman en varias ocasiones. Hay gente que duda de esto, piensa que es una ilusión. Su sorpresa será grande. Y luego sigo leyendo un poco más adelante, versículo 24, cuando habla de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Tenía puesta la mirada en el galardón. ¿A qué se refiere con eso? Ahí está enseguida. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, voy a pasar un poco más adelante, por razón del tiempo, al versículo 39, mírenlo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero todos estos hombres, hermanos, todos estos hombres tenían esa expectativa del cielo, y muchos, por supuesto, murieron con esa esperanza, la esperanza de aquella ciudad que Dios les ha preparado, y no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ahora, en Apocalipsis capítulo 21, regrese ahora sí conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 21. Hay algo interesante en la descripción de esta ciudad. Apocalipsis capítulo 21. Leímos el versículo 9, 10 y 11. Otra vez le leo el 10. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, de aquí en adelante, menciona algunas piedras preciosas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, mírenme acá, por favor, deje de leer su Biblia un momentito. ¿Conoce las piedras preciosas? ¿Qué piedras conoce? ¿Mande? Diamante, mire por dónde empezó. Un día hablando con un amigo de nosotros, él y su esposa cumplieron años de casados y los felicitamos por teléfono. Y entonces, como estábamos hablando por teléfono, le dije, hablamos con él realmente. Y mi esposa le preguntó, ¿qué le regaló a su esposa, hermano? Y dijo ella, una cosita chiquita. ¿Pero qué fue? Algo chiquito, dijo. Un diamante. Y mi esposa casi se desmaya cuando escuchó eso. Le explicaré por qué. Y entonces le pregunté, ¿y ella qué le regaló a usted? No, ella es pobre, dice, ella no me regaló nada, pero igual la quiero. Pero la razón, mire, cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, eso es otra historia, pero nos íbamos a casar, y entonces yo no tenía dinero, por supuesto que no, y un día nada buscando, por ahí en algún lugar, allá en León, nada buscando un anillo. Y entonces se me ocurre, llegué a la tienda donde vendían, se me ocurre ver uno que me gustó, muy sencillo, con una piedrecita. ¿Qué tamaño le diré? Como ha visto un arroz, yo creo, me imagino, ¿no? Como la mitad de un arroz, en una piedrita chiquita. Y le pregunto, ¿qué cuesta este? Me encantó. Me dio el precio, era mi salario de un año entero. Y le digo, ¿pero qué es esto? Y el hombre se ríe de mi ignorancia, ¿verdad? Así que dice, tómelo. Y me lo pone en la mano,
a simple vista se veía muy bonito, pero entonces sacó su lente, el lente del joyero. ¿Es lente la palabra correcta, hermano? Ok. Dice, mírenlo con esto. Enseñó cómo ponérmelo y ver el diamante con ese lente. Entendí por qué razón el costo. Entonces se puede apreciar porque se ve lo especial, lo hermoso que es un diamante. Pero yo les he contado en alguna otra ocasión que en Guadalajara fuimos a un centro joyero, hay un centro joyero en Guadalajara, y viendo, años después, viendo ahí, entramos a un lugar y entonces vimos un collar con aretes y un precio altísimo. Y me fascinó y le pregunto el precio y también era un precio descomunal, le diré. Y le dije, ¿qué piedras son estas? Dijo, son esmeraldas. ¿Ha visto los rubíes? Y cuando en la Biblia habla de estas piedras preciosas, me di a la tarea de ver a qué se refiere la Biblia con estas piedras preciosas. Y le pedí a Cecia que me ayude un momentito para que las pueda ver, porque aquí hay piedras que por lo menos yo no había oído antes. Por ejemplo, el crisopraso, había oído de ello. Y hagamos un ejercicio, veamos parte de estas en el versículo 11. Dice que su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ese es el jaspe. Ahora, entendamos algo, estas son piedras terrenales, por supuesto. Estas son aquí en la tierra. Jaspe, para que note el color. Luego, versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. El oro supongo que la mayoría lo conocen. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud, guarde esto, es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, 12,000 estadios. Un estadio equivale a 180 metros. Si usted hace la multiplicación, 12,000 estadios por 180 metros le da un poquito más de 2,000 kilómetros, como 2,100 y algo kilómetros. Puede hacerlo ahí en su calculadora si usted gusta, pero estamos hablando en esta medida para que nos demos una idea, que son como 2,000 kilómetros. La República mide eso, desde la frontera hasta la frontera con Chiapas, son más o menos 2,000 kilómetros. Pero la anchura y lo largo y la altura son lo mismo. Así que es una ciudad totalmente diferente donde caben todo lo que él ha planeado, porque estamos hablando de que esta ciudad es para que vivan ahí todos los redimidos, desde el justo Abel hasta el último que crea en el Señor antes que Él venga y le ponga término a este mundo. Ahora, en cuanto a las medidas, y llama la atención ¿por qué tenía una caña de medir? ¿Y por qué mide la ciudad? ¿Y por qué nos da las medidas? Sigo leyendo, versículo 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Sigo con las piedras, verso 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Aquí está, el primer cimiento era jaspe. El segundo, zafiro. Ahí está el zafiro. Hay un pasaje en el libro de Éxodo donde dice que los ancianos de Israel subieron con Moisés y dice, y vieron al Dios de Israel. Y bajo sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al mar cuando está sereno. Ese es el zafiro. El tercero, ágata. El cuarto,
Esmeralda. Mire qué belleza. Bueno, ahí es cuestión de gusto, ¿verdad? ¿A quién les encanta el azul del zafiro, el verde de la esmeralda o el rojo del rubí? El quinto, ónice. Ahí está la diferencia. El sexto, cornalina. Ahora, déjenme describirle un poco. Voy a regresar un poco a lo que investigué. El jaspe tiene múltiples colores y patrones moteados. El zafiro es probablemente más codiciada por el color intenso que tiene. La ágata tiene un conjunto de variedades microcristalinas del cuarzo. La esmeralda es, como ya lo vimos, un verde precioso. Es una piedra, dice, semipreciosa, translúcida, famosa por sus vetas únicas y la capacidad para dejar pasar la luz. Estamos hablando de la esmeralda. Ahora, hay algo más. Versículo 20. El quinto, ónice. Ahí está. El sexto, cornalina. Yo creo que tampoco lo había escuchado antes, me imagino. Cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. Es una piedra diferente. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Así que son las piedras que están ahí, pero esas son las piedras, como dije, terrenales, pero naturalmente lo que vio el apóstol es en el cielo. No dudo que sería en grado extremadamente bello. Ahora, quiero que note el versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Aquí hay una lección. Las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Sabe cómo se produce una perla? En la ostra, en una ostra, entra un grano de arena, por ejemplo. Y la ostra, como una reacción natural para defenderse, suelta un líquido que cubre la pequeña piedra o el grano de arena. Y al paso del tiempo, de un tiempo prolongado, eso es lo que forma la perla. Básicamente hirió el interior de la ostra. Y entonces la ostra soltó por su herida esa sustancia que cubrió el cuerpo extraño ahí, el grano de arena o la pequeñísima piedra, y lo guardó ahí. Y lo que se produce es una perla. Y hay una lección ahí porque, hermanos, ¿cómo es que usted y yo entramos al cielo? Por una herida. Por el Señor Jesucristo. ¿No dice la Escritura eso? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por dónde? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y de hecho, hermanos, no solo es que el sacrificio de Cristo y su muerte en el Calvario a favor nuestro es lo que nos abrió la entrada al cielo. No solo es eso, pero hay una lección más, hermano. No se llega al cielo sin sufrimiento. Dice la Biblia, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lea usted la Biblia de principio a final y lea las historias de todos los hombres y mujeres de Dios que vivieron vidas dignas del Señor y no va a encontrar una historia sin dolor. No va a encontrar una historia exenta de sufrimiento. Así que el hecho de que las 12 puertas sean 12 perlas es una lección, es un sermón viviente para nosotros. Versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso
es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, permítame mencionarle algo. En Apocalipsis leímos que cuando lleguen las fiestas, las bodas del Cordero, dice, su esposa se ha preparado. Pero ¿cómo es que la esposa se ha preparado? Porque mire, en el libro de Efesios dice que cuando la esposa llegue a ese día, ¿cómo será presentada delante de Dios? Busque conmigo Efesios capítulo 5, versículo 27, por favor. Efesios 5. Efesios capítulo 5. Leo del versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire el 27, léalo conmigo por favor. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Le hago otra vez la pregunta del principio. La iglesia, que es todos los creyentes redimidos de todas las naciones, que verdaderamente han rendido sus vidas al señorío de Cristo, la iglesia está en todo tiempo y en todo momento realmente preparada, sin mancha ni arruga. Esa es una pregunta. Ahora, ¿qué es lo que hará que la iglesia llegue al día de las bodas y se haya preparado realmente? Es que le explico algo. Cuando Cristo venga por nosotros y nos lleve, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, van a ocurrir dos cosas cuando Él nos arrebate para estar con Él. Uno es el tribunal de Cristo y enseguida la boda del Cordero. Y en el tribunal de Cristo, que es un juicio para creyentes, es un juicio no para determinar quién es salvo o no, porque es un juicio de creyentes, es el juicio de los hijos de Dios, es un juicio de recompensas, donde dice la Biblia que cada uno recibirá según lo que haya hecho. Ahora, pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3 sobre ese juicio, sobre ese día. Algo que va a pasar y que nos muestra cuál es el propósito de ese día. Capítulo 3 de 1 Corintios. ¿Ya lo encontró? Versículo 10, de ahí en adelante. Conforme a la gracia de Dios. Bueno, leo desde el 8, perdón. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, ¿qué hará? Recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Note que estos tres materiales son piedras preciosas: oro, plata y piedras preciosas. Y luego hay una lista de otras tres cosas que no lo son, que son diferentes: madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día del juicio, hermano. El día de ese tribunal de Cristo, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué produce el fuego sobre el oro? Lo purifica. Sobre la plata, sobre las piedras preciosas, pero sobre la madera, la quema. El heno y la hojarasca también. Ahora, mire el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué pasa?
recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, por eso le digo en el versículo 14, que está haciendo referencia al día del juicio, porque dice, del día del tribunal de Cristo, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Dónde es que uno recibirá recompensa? Después que lo que hizo sea evaluado, en el día del tribunal de Cristo. Luego el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Básicamente lo que está diciendo es que en ese tribunal todo lo que no servía, todo lo que era vano, todo lo que se hizo con los motivos incorrectos, será quemado. Y eso hará que la esposa salga del tribunal de Cristo preparada, lista. Entonces se cumplirá lo que dice el libro de Apocalipsis: su esposa se ha preparado y está lista para la fiesta de las bodas del Cordero. Ahora, busque conmigo, regrese conmigo a Apocalipsis, por favor. Estamos acercándonos al final. Apocalipsis capítulo 22 describe la parte final que todavía no leemos. Leímos gran parte del capítulo 21. Mire el 22. De hecho, cómo termina ahí la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. ¿Ya lo encontró? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Porque usted se recuerda, hermano, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a Adán que por eso que había dicho, dice, maldita será la tierra por tu causa. Bien, aquí ya no era más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Probablemente Juan suponía en momentos que estaba soñando. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y por cierto, miren, ni los ángeles, estos que son sin pecado, permitieron ser adorados. Es una blasfemia que un hombre permita que alguien se postre delante de él, y sabe de lo que hablo. No lo hagas, adora a Dios. Y me dijo, verso 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. La primer parte, por supuesto, es una ironía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Permítame hacer una pausa para mencionarle algo. Estaba escuchando que en un programa de televisión en los Estados Unidos, el conductor del programa estaba leyendo un artículo de un periódico, y dice, leyó una carta, de hecho. Y en la carta, esta señora que escribe la carta dice, tengo una pregunta para ustedes.
Tenemos un perro, un perrito que era como parte de la familia. Ya sabe lo que se dice hoy en día, ¿verdad? Es como alguien más de la familia. Y murió mi perrito. Y mi niña lloró. Y en medio de su llanto y cuando lo sepultamos me dijo: mamá, cuando vayamos al cielo el perrito irá con nosotros. ¿Ustedes qué piensan? Y hubo muchas respuestas. Pero dice el hombre que estaba leyendo todo esto, pero la mejor respuesta fue la de un senador. El senador contestó: claro que va a ir al cielo. Todos los animales, tus mascotas favoritas, van a entrar al cielo. El cielo va a ser lo que tú quieres que sea. Sonará muy piadoso, pero es mentira. El cielo es lo que es. El cielo es lo que la palabra de Dios dice, y aquella ciudad celestial es lo que la palabra de Dios dice que es. Así que eso nos tiene que quedar muy claro. Y es peor ilusionar a alguien en base a la mentira. Versículo 17, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mire qué invitación para el que no conoce al Señor. Mire qué invitación para el que no tiene a Cristo en su corazón. Es al que quiera. Tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que están escritas en este libro. Lea conmigo el último versículo, por favor. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Y usted qué dice? Porque yo me he encontrado gente que dice: no, pero todavía no. De hecho, hay una canción que yo escuché en mis años de seminarista, y estaba me enviaron a la iglesia Filadelfia, y un día invitaron a un par de gemelas a cantar, y ellos cantaron un canto que se titula: no vengas todavía. No vengas todavía. Buen Señor, ten compasión. Lo recuerdo como si lo estuviera escuchando hoy. Pero el espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Y quién es quien va a decir? Quien está preparado. Y si no está preparado, prepárese. Permítame terminar y decirle por qué y cómo debemos anhelar el cielo. Nuestro anhelo del cielo, hermanos, no puedes hallar tu gozo en esta vida. Si tú encuentras tus deleites en esta vida, de modo que el cielo no te atrae, algo no anda bien. Si estás idealizando este mundo pasajero lleno de pecado, que está en proceso de descomposición, ese es un problema. Y aparte, el que desea quedarse aquí todo el tiempo, no anhela el cielo, anhela la tierra, anhela quedarse aquí, vivir para siempre en la tierra, contradice la meta y el propósito de Dios, quien dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos y que aquí somos extranjeros y peregrinos. Jesús dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, así que no te aferres a este mundo como hogar permanente. Él dijo: no te hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Debemos desear el cielo como el prisionero anhela libertad y gime por ella. Hemos de suspirar por el cielo como el enfermo desea la salud, como la salud es deseada por el hombre que está enfermo, como el alimento es anhelado por el hambriento, como el agua hace clamar al sediento. Anhelar el cielo como el granjero anhela la cosecha, como el trabajador espera el día que le van a pagar, como el corredor se esfuerza al extremo por ganar. Si no deseamos el cielo, algo en nosotros no está bien. Si no estamos diciendo como el apóstol Juan: ven, Señor Jesús, algo en la realidad está muy mal. Si no deseamos lo que Dios preparó para nosotros, y usted no es cristiano, no sienta compasión por nosotros como pobres, aburridos e ilusos. Compadézcase de usted mismo, porque nosotros hemos disfrutado lo mejor de la vida, el gozo del Señor, y pasaremos la eternidad gozando aún más. Ay de aquel que no
Parta con Él cuando Cristo venga por su iglesia. Hace algunos años en una reunión estábamos terminando la célula y entonces no era este el tema, pero una de las personas profesionistas ahí dijo, y faltaba un minuto para terminar, no podíamos extendernos porque era teníamos esa célula en la hora de descanso, era un consultorio médico, y en la hora de descanso, a la hora que cerraban para comer, teníamos esa célula, así que ya tenían que abrir, había clientes citados, y entonces ya no había mucho tiempo de contestar, le explico esto, y entonces dijo, pastor, yo he leído del cielo y se me hace muy aburrido. Se me hace demasiado aburrido para vivir toda la eternidad ahí. ¿Cómo puede responder a eso en segundos? Porque ya había gente esperando afuera. Lo único que tenía que decirle fue, bueno, la otra opción es el infierno. Si le parece más interesante. Todo lo maravilloso, hermanos, todo lo precioso, todo lo deseable está en el cielo. ¿Cómo no anhelarlo? Por eso Dios permite, le dije hace un momento, pruebas y aflicciones, porque eso hace más deseable el cielo, donde no habrá lágrimas, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad. No hay hospitales en el cielo. Y lo más maravilloso de la ciudad no son sus puertas de perlas, ni las piedras preciosas, ni las calles de oro, ni el mar de cristal, pero ahí está Jesús, el amado de nuestro corazón, a quien amamos sin haberlo visto. Le veremos cara a cara, dice la Escritura. Eso será lo más maravilloso del cielo. Padre Santo, te damos gracias por la bendita esperanza que tenemos en ti. Es una esperanza cierta porque es una promesa tuya, Señor. Tú lo dijiste, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez. Y les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Gracias por esa promesa, Señor. Tus promesas son fieles y verdaderas. Y lo único que te ruego es, a través de las pruebas y de las luchas, que nunca perdamos de vista que esto tiene un final. Que por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Que el tiempo de la prueba y los procesos de Dios, el desierto, terminará y un día estaremos en tu presencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia, como dice la Escritura, y perseverar en el camino tuyo hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ruego, Señor, que nos hagan más conscientes de ello, de manera que compartamos tu palabra con el que no te conoce. Ruego por los que oyen esta palabra, Señor, sean atraídos a ti. No importa si es por el deseo del cielo o por el temor del infierno, pero que vengan a ti, porque ambas cosas son reales. Así que bendice tu palabra en cada corazón, que lleve fruto en aquello para lo cual tú le enviaste, en el nombre bendito de Jesús. Amén.